Hola, gracias por acompañarnos hoy. Un gusto estar aquí. Hoy nos metemos en un tema que es, bueno, clave para cualquier organización, ¿no? Totalmente. ¿Cómo se definen, cómo se estructuran los roles de trabajo? Exacto. Específicamente, vamos a explorar la unidad 4 del material de Administración de Personal 2025, Ujú. que es un texto académico de la licenciatura en Administración revisado hace poco, en 2025. El autor es Alexander A. Dayosta. Un material bastante completo por lo que vi. Sí, sí. Y nuestra misión hoy es desglosar dos conceptos centrales, el análisis y el diseño de puestos. Dos caras de la misma moneda, podríamos decir. Exacto. Queremos entender bien cómo se mapea el trabajo que ya existe en una empresa Ujú. y cómo se crean o modifican roles para que funcionen bien. Claro, que funcionen para la empresa y también para la gente que los ocupa. Porque si lo pensamos, Uf, sí. ¿cuántos problemas de productividad o de desmotivación incluso nacen de un puesto que está mal definido? Muchísimos. Es más fundamental de lo que parece a simple vista. Totalmente. Así que, vamos a desentrañar esto. Perfecto. Y si te parece, para empezar y evitar confusiones, hay una diferencia que a veces se pasa por alto. ¿Cuál? Entre cargo y puesto. Suenan parecido, ¿verdad? Pero no son exactamente lo mismo. Ah, buena aclaración para arrancar. A ver, según el material, un cargo sería la posición formal, Exacto. la que está en el organigrama. Una definición más abstracta, quizás. Impersonal. Eso es. Como decir analista de marketing o supervisor de producción. Es el rol en teoría. Bien. ¿Y el puesto entonces? Puesto ya es la concreción de ese cargo. Es cuando una persona específica ocupa esa posición. Ah, entiendo. O sea, la empresa puede tener el cargo de analista de marketing. Ujú. Pero quizás tiene 3 puestos de analista, porque hay 3 personas haciendo ese trabajo. Exactamente así. El cargo es el diseño, el puesto es la realidad ocupada por alguien. Queda claro. El cargo en el papel, el puesto en la práctica. Y para entender bien un puesto, el material lo descompone, ¿no?, en unidades más pequeñas, Sí, habla de la tarea. que es una actividad específica, a menudo más manual, más simple, como archivar un documento, Vale. Y luego está la obligación. que ya implica, digamos, más actividad mental, más responsabilidad. Por ejemplo, preparar el informe de ventas mensual. Entendido. Tarea más simple, obligación más compleja. Y finalmente, agrupa todo eso en la función. Que sería un conjunto de tareas u obligaciones relacionadas, ¿no? Como la función de gestión de clientes. Justo. Son como los ladrillos con los que se construye el puesto completo. Bien, bien. Con esta base creo que ya podemos meternos de lleno en el primer gran concepto, el análisis de puestos. El punto de partida. ¿Qué implica exactamente este proceso? ¿De qué se trata? Pues, el análisis de puestos es un procedimiento sistemático. La idea es obtener información detallada sobre un puesto de trabajo específico. Información detallada, ¿cómo qué? Busca describir y registrar varias cosas. Su propósito fundamental, o sea, ¿para qué existe ese puesto? ¿Qué tareas y responsabilidades incluye? ¿Bajo qué condiciones se realiza? El entorno, los riesgos. Exacto. Y muy, muy importante, ¿qué conocimientos, habilidades y aptitudes, las famosas CAS, son necesarias para hacerlo bien? Las CHA, claro. O sea, es como hacerle una radiografía completa al puesto tal como está funcionando ahora. Esa es una buena analogía, sí. Una radiografía completa del puesto existente. Suena bastante trabajo, ¿eh? Administrativo quizás, pero la fuente le da muchísima importancia. ¿Por qué es tan fundamental? Uy, es que es tan. Es la base de todo en gestión de personas. El material cita una idea de Martina Bayay, que me parece muy gráfica. A ver, Dice que el puesto es como el nexo, el eslabón, que une al individuo con toda la estructura de la organización. el punto de conexión. Exacto. Es ahí donde las capacidades de una persona se conectan para lograr los objetivos de la empresa. Entonces, si ese análisis es superficial, o peor, si es erróneo, Uf, imagínate. Todas las decisiones que tomes después basadas en ese análisis. reclutamiento, evaluación, salarios. Todo eso estará comprometido. Será como construir sobre arena movediza. Claro, no es solo papeleo entonces, es estratégico. Totalmente estratégico. Un puesto mal definido no es un problema de RRH, es un riesgo para el negocio.
Eso le da otra dimensión sin duda. Y dentro de este análisis se habla de dos, como productos finales, ¿no? La descripción y la especificación. Sí, y es clave no confundirlos. A ver, ¿cómo los diferenciamos bien? La descripción del puesto se enfoca en el trabajo, en el puesto en sí. Ok. ¿En qué aspectos? Responde a preguntas como ¿qué hace la persona? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué? ¿Cuándo? Detalla las tareas, los deberes, las responsabilidades, el contexto laboral, las herramientas que usa. Es una foto del contenido del puesto. Entendido. El qué, cómo, cuándo y por qué del trabajo. ¿Y la especificación? La especificación del puesto cambia el foco. Mira a la persona ideal para ocupar ese puesto. Ah, el perfil. Exacto. Define los requisitos mínimos que debería cumplir quien ocupe el puesto. Nivel educativo, experiencia previa, habilidades técnicas. Manejo de software, idiomas. Eso. Aptitudes como liderazgo, análisis, incluso características físicas, si son relevantes y justificadas, claro. Es el perfil humano que se necesita. Queda clarísimo. Descripción mira al trabajo, especificación mira a la persona. Y para tener ambas necesitas un montón de información detallada. Muchísima. Desde dónde está en el organigrama hasta los riesgos, pasando por las tareas, los métodos, el equipo. Es un proceso complejo. Y el material lo organiza en etapas, ¿verdad? Sí, lo estructura en 3 fases bastante lógicas. La primera es la planeación. Sueña trabajo de escritorio. Totalmente. Es la fase estratégica. Aquí se decide qué puestos se van a analizar, no siempre se analizan todos a la vez. Se revisa o se crea el organigrama si no está actualizado, se hace un cronograma. Y se elige cómo vas a juntar la información, ¿no? Los métodos. Fundamental, elegir los métodos. Cuestionarios, entrevistas, observación o una mezcla. Y algo crítico aquí es definir los factores de especificación. ¿Qué son esos factores? Son los criterios objetivos que vas a usar para valorar y comparar los puestos. Por ejemplo, complejidad de las tareas, nivel de responsabilidad, esfuerzo físico o mental requerido. Tienen que ser relevantes para la organización y permitir diferenciar bien los roles. Entiendo, para poder comparar peras con peras. Exacto. Y esta etapa, la de planeación, es típicamente una función de staff, del equipo de recursos humanos o de analistas especializados. Parece que una buena planeación aquí es medio partido ganado. ¿Qué viene después? La etapa 2, la preparación. Pasamos de la estrategia a la logística, digamos. Poner todo a punto. Justo. Preparar a las personas que harán el análisis. Si necesitas analistas, internos o externos, hay que capacitarlos bien. Claro, que sepan qué buscar y cómo preguntar. Y diseñar y probar los formularios, las guías de entrevista, que las herramientas estén listas. Y algo muy importante, comunicar. ¿Comunicar a quién? A todo el personal de la organización. Explicar qué se va a hacer, por qué es importante, buscar su colaboración y bajar la ansiedad que estos procesos a veces generan. Sí, que la gente no piense que los están evaluando para despedirlos o algo así. Exacto. También se recopila información previa que ya exista. Esta etapa sigue siendo principalmente función de staff. Preparar el terreno, las herramientas y a la gente. Y la tercera etapa ya es la acción. Correcto. Es la etapa 3. Realización. Aquí es donde se aplican los métodos elegidos. Se sale a recolectar los datos directamente de los puestos. Observando, entrevistando, repartiendo cuestionarios. Lo que se haya decidido. Luego, se procesa toda esa información, que suele ser mucha. Se redacta un borrador del análisis. Un primer borrador. Sí, y este paso es clave. Ese borrador se tiene que validar con el supervisor directo del puesto. Ah, para asegurar que sea preciso. Claro, ¿quién mejor que el jefe directo para decir si lo que se describió refleja la realidad? Una vez validado, se elabora y aprueba la versión definitiva. Y aquí sí interactúan más áreas, ¿no? Totalmente. Es una colaboración necesaria entre el staff, que guía, analiza, redacta, y la línea, los supervisores y los propios ocupantes del puesto, que son la fuente de la información. Mencionaste antes elegir los métodos en la planeación. ¿Cuáles son las opciones principales? Imagino que cada una tiene sus pros y sus contras. Exacto. No hay un método perfecto para todo. La elección depende mucho del tipo de puesto, del tiempo, del presupuesto.
El material destaca 3 principales. A ver, Primero, la observación directa. El analista va y mira al empleado trabajar. suene muy directo, valga la redundancia. Lo es. Ideal para tareas manuales, repetitivas, donde ver es creer. La gran ventaja es la veracidad. Estás viendo lo que pasa. ¿Y la desventaja? Es costoso en tiempo del analista. Puede poner incómodo al trabajador, el famoso efecto Hawthorne de que la gente actúa distinto si se siente observada. Y no sirve para trabajos muy intelectuales o con ciclos muy largos. Imagínate observar a un programador. Claro, no verías mucho. ¿Qué más? El cuestionario. Se preparan formularios con preguntas y se entregan a los ocupantes o a sus supervisores para que los llenen. Más eficiente para muchos puestos a la vez, supongo. Sí, es económico y rápido si tienes que cubrir muchos puestos, pero puede ser superficial. Depende mucho de la habilidad de la persona para escribir y expresarse bien, y no es muy adecuado para puestos de bajo nivel educativo. Tiene lógica. ¿Y el tercero? La entrevista directa. Una conversación que puede ser estructurada o más abierta con el ocupante del puesto, yo con su supervisor. Aquí puedes profundizar más. Mucho más. Es muy flexible. Permite aclarar dudas al momento, adaptarte a la persona. Sirve para casi cualquier tipo de puesto. Suena bien, pero el pero. Consume mucho tiempo, del analista y de la persona entrevistada, y requiere que los entrevistadores estén bien entrenados para hacer las preguntas correctas y sobre todo para no meter sus propios sesgos. Entiendo. Observación, cuestionario, entrevista, cada uno con lo suyo. Por eso, muy a menudo, lo que se usa en la práctica son métodos mixtos. Combinar, claro. Exacto. Combinar, por ejemplo, un cuestionario para tener una base amplia y luego hacer entrevistas puntuales para profundizar o validar la información. Suele dar los mejores resultados. Tiene todo el sentido. Balancear los pros y contras. Eso es. Bueno, ya desglosamos qué es el análisis, por qué es importante, cómo se hace, con qué herramientas. Pero volvamos un segundo al ¿para qué? ¿Dónde se aplica concretamente toda esta información en el día a día de recursos humanos? Aquí es donde todo cobra sentido práctico. Este análisis de puestos es como la materia prima para casi todas las funciones clave de RHR. A ver, dame ejemplos concretos. Primero, atracción y selección. El análisis te dice exactamente qué perfil de persona necesitas buscar. ¿Qué poner en el aviso de empleo? Exacto. Y cómo diseñar las entrevistas, qué pruebas usar, todo basado en los requisitos reales del puesto. Lógico. ¿Qué más? Desarrollo. Al saber qué se necesita para el puesto, puedes identificar qué conocimientos o habilidades le faltan a la persona que lo ocupa o a los candidatos. Y ahí diseñas la capacitación. Precisamente, programas de entrenamiento y capacitación efectivos, basados en necesidades reales, no en suposiciones. Muy importante. Evaluación y compensación. También, el análisis define los criterios objetivos sobre los cuales vas a medir el desempeño de la persona. Cumple con las tareas y responsabilidades definidas y además permite valorar la contribución relativa de cada puesto a la organización. Para definir los salarios. Exacto, para construir una estructura salarial que sea justa, equitativa y competitiva. Comparar puestos basados en su contenido real. Fundamental para la equidad interna. ¿Algo más? Claro, planificación y carrera. Ayuda a entender cómo fluye el trabajo, dónde puede haber cuellos de botella, a planificar cuánta gente vas a necesitar en el futuro y también a diseñar posibles caminos de carrera dentro de la empresa. Ver qué puestos preparan para otros. Exacto. Y finalmente, bienestar y seguridad. Al detallar las condiciones de trabajo, ayuda a identificar riesgos laborales. Físicos, ergonómicos, psicosociales. Todos. Y con esa información puedes diseñar medidas preventivas, mejorar la ergonomía, la seguridad. La verdad es que impacta en todo el ciclo de vida del empleado, desde que lo buscas hasta que se va. Totalmente. No es un documento que se guarda en un cajón. Es la base para tomar decisiones informadas sobre las personas. Queda clarísimo. Ahora, si te parece, demos un giro. Ya entendimos cómo analizar lo que hay. Hablemos de crear o modificar lo que debería haber. Hablemos del diseño de puestos. Perfecto. Pasamos de la descripción a la prescripción.
de la foto actual al plano de lo que queremos construir. ¿Cómo lo definiríamos? El diseño de puestos es el proceso de estructurar o reestructurar, si ya existe, las tareas, los métodos de trabajo y las relaciones de un puesto. Pero no solo pensando en la eficiencia, ¿verdad? No, esa es la clave, considerando no solo la eficiencia y la tecnología disponible, sino también, y muy importante, las necesidades y capacidades humanas. El factor humano entra con fuerza aquí. Chiavenato, que citas en la fuente, lo define como especificar contenido, métodos y relaciones para cumplir requisitos tecnológicos, organizacionales, sociales y... Personales. Exactamente. Esa última parte, los requisitos personales, es fundamental en los enfoques modernos de diseño. Y según el material, al diseñar un puesto hay 4 cosas clave que definir sí o sí. Las 4 condiciones fundamentales. ¿Qué tareas concretas se van a hacer? ¿Cómo se van a hacer esas tareas? ¿A quién le va a reportar la persona en ese puesto? ¿Y a quién va a supervisar esa persona si es que aplica? Define el qué, el cómo y las relaciones jerárquicas. Eso es. Y una idea clave que mencionabas antes. Los puestos no son estáticos, o no deberían serlo. Necesitan evolucionar. Correcto. El diseño inicial busca un buen ajuste, pero todo cambia. La organización, la tecnología, las expectativas de la gente. Así que el diseño debería ser un proceso continuo de revisión y adaptación. Y la forma de encarar este diseño ha cambiado mucho con el tiempo, ¿no? Muchísimo. El material hace un recorrido interesante por los enfoques históricos. Hagamos ese recorrido rápido, empezando por el más antiguo, El modelo clásico, muy ligado a Taylor, a la administración científica de principios del siglo XX. ¿Cuál era la filosofía ahí? La eficiencia era el dios absoluto. Se buscaba obsesivamente la única mejor manera, the one best way, para hacer cada tarea. Simplificar al máximo. Al máximo. Alta especialización, estandarización total. La idea era que cualquiera, con mínima capacitación, pudiera hacer el trabajo. El trabajador era visto casi como una extensión de la máquina. Una pieza intercambiable. Suena, como decíamos, eficiente en la teoría, fordista, pero, en la práctica, ¿cómo era eso para la persona? Terrible. Generaba una monotonía brutal. Aburrimiento, alienación. La gente se sentía un engranaje más, sin valor. Y eso, a la larga, traía problemas. Baja satisfacción, mala calidad, mucho ausentismo, alta rotación. La gente se iba o faltaba. Claro, era insostenible humanamente. Y como reacción a eso, surgió otro enfoque. El modelo humanista. Exacto. Impulsado por los famosos estudios de Hawthorne, las teorías de las relaciones humanas de Elton Mayo y compañía. ¿Qué cambió este modelo? ¿Cuál fue el giro? El giro fue poner el foco en la persona y en su contexto social dentro del trabajo. Se dieron cuenta de que la gente no solo trabaja por dinero. Que las relaciones importan. Muchísimo. Que buscan reconocimiento, sentirse parte de un grupo, tener buenas relaciones con los compañeros y con los jefes. El famoso homo social. Entonces, ¿qué promovía este modelo? Promovía un liderazgo más considerado, más humano, mejor comunicación, fomentar el trabajo en equipo, crear un buen clima laboral, usar recompensas sociales además de las económicas. Mejorar el ambiente de trabajo. Sí, pero, y este es un punto interesante que señala el material, aunque mejoró mucho las condiciones y el envoltorio del trabajo, ¿el trabajo en sí cambió mucho? no tanto. El contenido de las tareas muchas veces siguió siendo bastante parecido al del modelo clásico, repetitivo, especializado. Mejoró el entorno, pero no necesariamente la tarea misma. Entiendo. Mejoró el cómo se sentía la gente en el trabajo, pero no tanto el qué hacía. Y eso nos lleva al enfoque que predomina hoy, ¿no? Exacto, al modelo situacional o contingente. Este sí representa un cambio de paradigma más profundo. ¿Por qué? ¿Cuál es la premisa central? La premisa es que no existe un único diseño de puesto que sea el mejor para todos los casos. Olvídate de the one best way. Depende. Depende. El mejor diseño es contingente, depende de la situación específica. ¿Y qué factores incluye esa situación? Principalmente 3 grandes grupos. Las características de las personas que van a ocupar el puesto, sus habilidades, sus expectativas, sus necesidades de crecimiento personal.
La naturaleza de las tareas, si son simples o complejas, rutinarias o variadas, individuales o grupales, y la estructura y cultura de la organización. O sea, hay que mirar todo el contexto. Todo. Es un enfoque mucho más dinámico, más flexible, más adaptativo. No busca una receta única, sino el mejor ajuste posible entre todos esos factores. Y aquí es donde, como decías antes, la cosa se pone más interesante, porque este modelo no solo busca eficiencia, como el clásico, o buen ambiente, como el humanista, va más allá. ¿Cuál es su meta principal? La meta clave del modelo situacional es diseñar puestos que sean intrínsecamente motivadores. Intrínsecamente. ¿Qué significa eso? Que la motivación venga del propio trabajo, de la tarea en sí misma, no solo de factores externos como el sueldo o los beneficios. Que el trabajo te enganche por lo que es. Exactamente. Busca crear trabajos que no solo sean productivos, sino también desafiantes, que tengan sentido, que sean satisfactorios para la persona que los realiza. ¿Y por qué es tan importante esa motivación intrínseca? Porque se asume, y hay bastante evidencia, que cuando la gente encuentra el trabajo motivador en sí mismo, se compromete más, hace un trabajo de mayor calidad, es más proactiva, falta menos y se queda más tiempo en la empresa. El bienestar aumenta. O sea que se puede diseñar la motivación dentro del puesto. Esa es la gran idea. Y para lograrlo, este modelo se basa mucho en investigaciones como la de Hackman y Oldham, que identificaron 5 dimensiones clave del puesto que influyen en esa motivación. Las 5 dimensiones esenciales. A ver, recuérdanos cuáles son. Claro, son como las palancas que puedes mover para hacer un puesto más rico, más motivador. La primera. Variedad de habilidades. El puesto requiere usar diferentes capacidades, diferentes talentos. Cuanta más variedad, menos rutina y más interesante suele ser. Ok, variedad. La segunda. Identidad con la tarea. La persona hace una pieza de trabajo completa, identificable de principio a fin, o solo una partecita minúscula. ¿Ver el resultado final de tu esfuerzo? Exacto. Eso genera un sentido de logro de esto lo hice yo. Tercera, significado de la tarea. ¿Qué tan importante es el trabajo? Sí, el trabajo tiene un impacto claro y positivo en otras personas, dentro o fuera de la empresa. Entender que lo que hace sirve para algo importante aumenta mucho su valor percibido. Tiene sentido. La cuarta. Autonomía. ¿Cuánta libertad tiene la persona para decidir cómo hacer su trabajo? Para planificar, para elegir métodos, para tomar decisiones sobre la marcha. El control sobre tu propio trabajo. Eso es. Mayor autonomía fomenta un sentido de responsabilidad personal por los resultados. Y la quinta, retroalimentación. Saber cómo lo estás haciendo. Exacto. El propio trabajo o la interacción con otros te da información directa y clara sobre qué tan bien estás desempeñando tus tareas. Esto es crucial para poder aprender y mejorar. Variedad, identidad, significado, autonomía y retroalimentación. 5 dimensiones clave. Parecen muy lógicas para hacer un trabajo más atractivo, más humano. Lo son, pero el modelo de Hackman y Oldham va un poquito más allá. Conecta estas dimensiones con cómo se siente la persona. Con estados psicológicos. Exactamente. Postula que estas 5 dimensiones no actúan directamente sobre los resultados, sino que influyen en 3 estados psicológicos críticos. ¿Cuáles son esos estados? El primero es la percepción del significado del trabajo. Dicen que la variedad, la identidad y el significado de la tarea juntas hacen que la persona sienta que su trabajo es valioso, importante, que vale la pena. Ok, sentir que tu trabajo importa. El segundo estado es la percepción de la responsabilidad por los resultados del trabajo. Y esto viene principalmente de la autonomía. Si tienes libertad para decidir, te sientas responsable de lo que sale. Lógico. Si te dicen exactamente qué hacer, la responsabilidad es menor. Claro. Y el tercer estado es el conocimiento de los resultados reales de las actividades laborales, saber cómo te fue. Y esto viene directamente de la retroalimentación. Entiendo la conexión. Entonces, si diseñas un puesto que sea alto en esas 5 dimensiones, Activas estos 3 estados psicológicos positivos en la persona. y el resultado final de todo eso es... La famosa satisfacción intrínseca. La satisfacción que viene de adentro, del propio acto de trabajar.
cuando tu puesto te permite usar tus habilidades, sentirte responsable, ver el impacto de lo que haces y saber cómo lo haces. El trabajo mismo se convierte en una fuente de recompensa. Y eso, imagino, lleva a mejores resultados para todos. Eso es lo que sugiere el modelo. Mayor calidad del trabajo, mayor compromiso, menor absentismo, menor rotación, porque la gente está más conectada y satisfecha con lo que hace. Suena casi como el diseño ideal de un puesto de trabajo. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo llevamos esto a la práctica? ¿Cómo se aplica concretamente? El material habla de enriquecimiento del cargo. Exacto. El enriquecimiento del cargo es aplicación práctica de estos principios del modelo situacional. Es la forma de hacer los trabajos menos rutinarios y más motivadores. Y menciona dos tipos de enriquecimiento, ¿verdad? Sí, dos formas principales: el vertical y el horizontal. Empecemos por el enriquecimiento vertical. ¿En qué consiste? Consiste en añadir al puesto tareas que impliquen mayor nivel de responsabilidad, mayor autonomía, mayor control. Tareas que tradicionalmente pertenecían a niveles jerárquicos superiores. O sea, darle más poder de decisión a la persona sobre su propio trabajo. Exacto. No solo hacer la tarea, sino también planificarla, controlar la calidad, resolver problemas. El ejemplo clásico del panadero que no solo hornea, Sino que ahora también planifica la producción, pide los insumos, quizás supervisa a un ayudante. Ese es un perfecto ejemplo de enriquecimiento vertical. Aumenta la profundidad del puesto. Le da más complejidad y responsabilidad. Entendido. ¿Y el enriquecimiento horizontal? ¿O ampliación del puesto? Aquí lo que se hace es añadir más tareas, pero del mismo nivel de habilidad o responsabilidad que las que ya hacía. No más poder, sino más variedad. Exactamente. El objetivo principal es aumentar la variedad, romper la monotonía. Siguiendo con el panadero, si antes solo hacía pan de molde y ahora además hace pan francés, facturas, pasteles. Su puesto se amplió horizontalmente. Correcto. Aumenta la amplitud del puesto, la diversidad de tareas, pero no necesariamente su nivel jerárquico o de responsabilidad. Vertical, más profundidad, más control. Horizontal, más amplitud, más variedad. Esa es la distinción clave. Ambos buscan hacer el trabajo más interesante, pero actúan sobre dimensiones diferentes. Ahora, una duda que me surge. ¿Este enriquecimiento, ya sea vertical u horizontal, es siempre bueno? ¿Siempre deseable? Me pregunto si no choca un poco con la idea del modelo situacional, de que todo depende. Excelente punto. Y tienes toda la razón. El enriquecimiento no es una panacea ni una receta universal que funcione para todos en todo momento. Quizás no todos los empleados buscan o necesitan un puesto súper enriquecido, ¿no? Exactamente. Ahí entra de nuevo la contingencia. Hay que considerar las diferencias individuales. Hay personas con alta necesidad de crecimiento, que buscan desafíos, autonomía. Para ellas, el enriquecimiento es ideal. Pero habrá otras. Habrá otras que quizá prefieren tareas más estructuradas, más predecibles, con menos responsabilidad. Para ellas, forzar un enriquecimiento excesivo podría generar estrés, ansiedad, sentirse sobrepasadas. O sea que el diseño ideal sigue siendo un ajuste. Un ajuste entre las demandas y oportunidades del puesto y las características, necesidades y preferencias de la persona que lo ocupa. El enriquecimiento es una herramienta poderosa, pero hay que usarla con criterio, de forma selectiva y considerada. Muy buen punto. No es café para todos. Para nada. Los objetivos generales del enriquecimiento, mejorar la productividad, las condiciones de trabajo, reducir la rotación, se logran mejor cuando se aplica donde realmente encaja. Queda claro. Para ir cerrando este gran tema del diseño, el material menciona brevemente dos disciplinas que son como complementarias, ¿no? Ergonomía e ingeniería del trabajo. Sí, y son importantísimas para un diseño de puestos realmente integral. No podemos olvidarlas. Hablemos un poco de la ergonomía. ¿Qué busca? La ergonomía busca adaptar el trabajo a la persona, optimizar la interacción entre los seres humanos y los otros elementos de un sistema, las máquinas, las herramientas, el ambiente, la organización. Adaptar el trabajo al trabajador, no al revés. Esa es la filosofía. Busca mejorar el bienestar humano y el rendimiento global del sistema. Es una disciplina muy amplia
que considera aspectos físicos, cognitivos, sociales, organizacionales. Suena fundamental para diseñar puestos saludables y eficientes. Lo es, y la ingeniería del trabajo, por su parte, aunque relacionada, tiene un enfoque quizá un poco más centrado en analizar y controlar las condiciones laborales. ¿Con qué objetivo? Principalmente garantizar la seguridad, prevenir riesgos laborales y optimizar los métodos de trabajo para mejorar la productividad. Se enfoca mucho en el estudio de tiempos y movimientos, la distribución del espacio. Ambas son cruciales entonces. Sí, porque refuerzan la idea de que diseñar un puesto no es solo pensar en las tareas abstractas, es pensar en la experiencia completa de la persona, en su entorno de trabajo, en su dimensión humana, física y mental. Excelente. Creo que hemos cubierto muchísimo terreno hoy y de forma muy detallada. Sí, ha sido un buen recorrido. Desde la necesidad básica de entender bien los puestos que existen, con el análisis su qué, por qué, cómo y quién, Pasando por todo el proceso, los métodos, las aplicaciones. hasta llegar a las estrategias para crear puestos nuevos o mejorar los existentes con el diseño, Recorriendo la historia de los modelos, desde el clásico hasta el situacional. y profundizando en esas 5 dimensiones clave y cómo impactan en la motivación intrínseca. El hilo conductor, creo, ha quedado claro, ¿no? Sí, yo creo que sí, que un buen análisis y un diseño inteligente de los puestos no son tareas administrativas menores. Para nada. Son pilares estratégicos, fundamentales para la gestión de personas y, al final, para el éxito de la organización. Totalmente de acuerdo. Impactan directo en la eficiencia, en la productividad. Eso es innegable. Pero también, y quizás esto es aún más crítico a largo plazo, En la energía, en el compromiso, en la satisfacción de la gente que hace el trabajo día a día. en el bienestar de las personas. Exacto. Y para cerrar, quizás una reflexión que nos deja todo esto que hemos conversado, ¿no? A ver, Si tomamos en serio estas ideas, sobre todo las del modelo situacional, la variedad, la identidad, el significado, la autonomía, la retroalimentación, ¿cómo podríamos mirar un puesto que conozcamos bien? en nuestro propio quizás, o uno cercano. Sí. Y pensar cómo podríamos rediseñarlo, no solo para que sea más eficiente, que también es importante, sino para hacerlo fundamentalmente más motivador, más significativo para la persona que lo ocupa. Hacer ese ejercicio de aplicación concreta. Creo que puede ser muy revelador pensar en esas palancas y cómo moverlas en un caso real. Es una pregunta poderosa para llevarnos y reflexionar. Muchísimas gracias por guiarnos en esta exploración tan completa del análisis y diseño de puestos. Ha sido muy esclarecedor. El placer ha sido mío. Son temas apasionantes. Esperamos que esta conversación les haya sido útil, que haya despertado ideas. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.